¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Cámara del Crimen. Como verán, hoy no está Ricardo, sigue recuperándose de su pequeña intervención y la próxima semana ya lo vamos a tener aquí con nosotros. Nos va a acompañar Nacho Otero, lo saludo, va a ser el último fin de semana que va a estar con nosotros y vamos a empezar a contar algunos casos muy importantes de esta semana. El caso Dalmaso, atención, tenemos noticias muy importantes. También lo que sucedió con el ex militar y abogado y la muerte del cerrajero. Como siempre, lo tenemos aquí a nuestro amigo Miguel Paradiso, que les va a mostrar una parte de la historia más importante del programa. Vamos a empezar con el caso Dalmaso, porque hubo novedades y ustedes las tienen que saber. Vamos a un impacto. Yo creo que hubo una trama maléfica, malintencionada. Estamos volviendo a remover todo lo que pasó. Un ADN es una prueba científica imposible de que lo induzca a error al fiscal. La cuestión de prueba se dispondrá en días venideros. Si lo voy a citar o no es una cuestión mía. Nosotros tenemos la obligación de contarles la nueva información que tiene que ver con la causa y que es lo que el fiscal hoy está poniendo en la balanza y que está comprometiendo seriamente al marido. Hay un ADN del FBI que marca que había semen del linaje Macarrón, el fiscal cree que es el marido, en el pecho de la víctima, en la bata, en el abdomen y en las sábanas. En la bata, que aparte, en el cordón particularmente, que era el que habían usado para ahorcar a Nora. Bueno, ese es un dato fundamental, ¿por qué? Porque todo se da en la cama de la habitación de los hijos, fundamentalmente de Valentina, la hija, y interviene, como decía Nacho, la bata y el cintillo de la bata con la cual la generan una fricción, la estrangulan y la asfixian a Nora Dalmaso. También dice el fiscal, hay testimonios de la instrucción que tienen que ver con aquellos que supuestamente estaban en el golf de Punta del Este con Macarrón. Por eso esta semana hubo declaraciones que tienen que ver justamente con eso. Hubo declaraciones y entre ellas, ¿vos te acordás del perejil Gastón Zárate? Gastón Zárate, el albañil. Gastón Zárate era un albañil que en un momento había sido sindicado como el autor y fue durante mucho tiempo imputado como el asesino de Nora Dalmaso. Hasta el Río Cuarto lo defendía y cuando finalmente lo sobreseyeron, ¿te acordás que lo sacaron en andas caminando por la calle? O sea, la gente nunca creyó en la investigación. Exacto. Eso es algo puntual. Lo que dijo ahora el perejil, apodado así porque no tenía absolutamente nada que ver con la causa, es que el día del asesinato de Nora, él había escuchado una fuerte discusión entre ella y Marcelo Macarrón. Y que él le decía que todo esto se iba a terminar pronto. Bueno, ese es uno de los datos que se va sumando. Y además hay que tener en cuenta la data de muerte, que da que Nora puede haber muerto entre las 3 de la madrugada y las 7 de la mañana, específicamente a las 5 de la mañana. Eso es lo nuevo, es decir, hay una ventana también para tener en cuenta en cuanto a lo pericial que tiene que ver con eso, más lo que vamos a ver después en el mapa de lo que dice Macarrón, que él estaba en el torneo de golf. Y esta semana, y ahí le voy a preguntar a Nacho otra vez, es la primera vez que la familia reconoce oficialmente que había como una especie de relación cálida, rara esa palabra, ¿no?, entre Miguel Rohrer, que le dicen el francés, que era amigo de la familia, y Nora. Sí, de la familia de Nori. Miguel Rohrer es un empresario agropecuario, cordobés, y que en realidad es apuntado y es marcado como una persona que tenía relaciones extramatrimoniales con Nora Dalmaso. ¿Quién dice eso? Su hijo, Facundo Macarrón, lo dijo en la declaración. Hay que aclarar, fíjate, ahí está Miguel Rohrer. El que decíamos es un empresario agropecuario. Hay un dato que no es menor. Tanto padre como hijo, Marcelo y Facundo Macarrón, comparten abogado, Miguel de Brito. Es decir, la estrategia para los dos es la misma. Entonces, desde el testimonio del hijo, se ve también la estrategia de defensa de Marcelo Macarrón. Exacto. Porque es ahí a donde quieren apuntar las miradas desde el viudo, ¿no?, que es el que finalmente es el que trae este nombre a través de la declaración del hijo que voluntariamente dijo que se quería presentar y aportar datos a la causa. Algo que tiene que ver con una cosa que vos mencionaste que es muy importante. Se habló mucho
de Facundo Sí, Macarrón. Se muchísimo, habló muchísimo, sí. se había hablado casi en un paralelismo con el caso Joclender, más o menos, de que Sí. podía llegar a tener relaciones Sí. con Nora Dalmazo, incluso estuvo mencionado, porque claro, lo que decía el fiscal anterior es que había alguien del linaje Macarrón, alguien de la familia Macarrón, que había tenido relaciones sexuales con Nora las últimas 5 horas de su vida. Exacto. Porque las pruebas de ADN que encontraron se confirmó y los peritos pudieron confirmar que eran contemporáneas a la muerte de Nora. Recién en 2012, Es decir, estuvo 5 años procesado. 5 el hijo, años y hasta procesado. en prisión. en prisión, y en 2012, cuando interviene el FBI, Sí, lo que dicen es, no es de Facundo. Es del Bueno. linaje Macarrón, ahí está. pero no es de Facundo. Y lo que mostrábamos recién, el amigo de la familia, el francés, ¿por qué se lo ubica nuevamente en tiempo y espacio? Porque tiene que ver con escuchas telefónicas, con sábana de escucha telefónica, así se dice técnicamente, de una causa federal donde se estaban siguiendo movimientos de distintos empresarios en cuanto al lavado de dinero. Entonces, ahí se lo escucha a el francés y se lo ubica además en la zona del crimen el mismo día que muere Nora Dalmazo. ¿Por qué? Porque la familia Dalmazo vivía en Villa Golf y al lado de Villa Golf tenía la casa justamente el francés en un country que se llama San Esteban. Entonces, este hombre aparece otra vez en escena de una pista que había estado al principio y que luego se había dejado. Porque se lo había investigado a él en un Había momento. investigado, lógicamente, como un posible amigo íntimo y algunos dicen amante. Eso no está confirmado oficialmente, pero este hombre otra vez aparece en el escenario de la causa judicial y bueno, habrá que ver qué va a pasar. Otra de las cosas que averiguó nuestra producción durante la semana es que es posible que todos vuelvan a declarar, es decir, todo lo que se hizo en el 2006, 2007, etcétera, lo volvamos a tener ahora 10 años después. ¿Parece increíble? Sí, realmente parece increíble. Ahora fíjate cuántos años pasaron. Y pasaron 10 años. Y todavía estamos hablando de eso. Todavía estamos hablando de nada. Vamos a conversar con Mario Masachesi. Mario tuvo una particularidad en esta causa. Mario fue el periodista que fue a hacer la cobertura a Río Cuarto, además de ser él en Río Cuarto, y ahora vuelve y se encuentra con esta historia muy particular que quizás sea un giro de la historia que él contó en aquel entonces. Lo vamos a saludar y lo vamos a recibir aquí en Cámara del Crimen. Hola Mario, buenas tardes. Hola, Ignacio, a los dos Ignacio, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Bueno, estamos con un pequeño delay. Mario, ¿vos nos escuchás? No, claro, Ahí está. No, sí, me estoy escuchando a mí mismo, por eso tengo un delay mucho más grande, así que corrijan el retorno ahí en estudios y ahora sí avanzamos. Mira, lo que nosotros te queríamos preguntar, Mario, recién lo mencionaba Ignacio, vos sos de Río Cuarto. En su momento, cuando vos fuiste a cubrir el caso, cuando fue el asesinato de Nora hace 10 años, te encontraste con una realidad. Ahora volvés y es como que te volvés a topar con la misma cobertura, es decir, tenés el contraste. ¿Qué ves en ese contraste? No sé si es contraste precisamente. Yo siempre digo que si alguien se hubiese sentado a novelar estos 10 años, a hacer una novela o un cuento de literatura fantástica, no hubiese sido tan perfecto como la realidad del caso Nora Dalmazo. Con una salvedad, una cosa es tener una cabeza fiebrada, ponerse a escribir y novelar una historia, y otra cosa es que haya una muerta, que por esa muerta muy pocos, contados con los dedos de una mano, hayan reclamado justicia y 10 años después, no solo la muerta no tenga quien reclame por ella, se la siga embarrando, incluso desde la familia, se la siga enlodando, no haya culpables y la causa judicial sea un verdadero laberinto con varios fiscales, uno de ellos convertido en una verdadera tortuga. Estoy hablando concretamente del fiscal Di Santo, que justamente investigó para varios lados y, oh casualidad, mira vos, se olvidó de apuntar al marido, se olvidó de apuntar al viudo Macarrón. Le creyó toda la historia, le creyó todo el cuentito al viudo Macarrón hasta que, claro, aun cuando tenía el resultado de ADN del FBI, que es una prueba irrefutable,
ni aún así el fiscal anterior, estoy hablando de Di Santo, se animó a apuntar, a poner el foco en el viudo Macarrón. No estoy diciendo que Macarrón sea, estoy diciendo que Macarrón, pese a muchos testimonios, muchas sospechas y una prueba irrefutable como el ADN, o casualidad, el fiscal anterior no lo había investigado. Cuentan en tribunales que cuando el nuevo fiscal, Daniel Miralles, acompañados por funcionarios de la Fiscalía de Cámara, se puso a leer el expediente y se puso a leer los resultados de ADN que habían llegado desde los Estados Unidos a través del FBI, se agarró la cabeza y dijo, ¿cómo puede ser si hay esto y si la coartada de Marcelo Macarrón todavía sigue siendo endeble, porque son testimonios a su favor, pero hay una ventana de la que todavía no se sabe qué es lo que hizo? ¿Cómo puede ser que no lo hayan investigado? ¿Cómo puede ser que le hayan creído todo, absolutamente todo y más? Es más, no solamente eso, sino que, por ejemplo, le hayan permitido que haya pagado a policías el alojamiento en Río Cuarto, que haya dicho barbaridades de su propia esposa. Bueno, ahora parece que la cuestión, y esto lo decía muy bien Ignacio González Prieto recién, el panorama sigue siendo todavía, no te diría desalentador, ha generado expectativa. Lo único bueno que tiene este fiscal es que por ahora mantiene el secreto de la imputación a Macarrón bajo 7 llaves. Y ni siquiera los mismos abogados de Marcelo Macarrón, que otras veces sí lo han hecho, han mostrado esa imputación, porque justamente dicen que el fiscal no solamente tiene la imputación, sino que tiene otros elementos, otros indicios muy muy fuertes para avanzar en la culpabilidad y en la acusación contra el viudo Marcelo Macarrón. Mario, sigo escuchando yo mismo, les aviso a la gente del control. Mario, recién conversábamos con Nacho algo muy particular y te hago una pregunta que es dual, que tiene como 2 vías. La primera, ¿quién es realmente Marcelo Macarrón? Y la segunda, siempre recuerdo que cada vez que conversábamos del tema de Dalmacio, inclusive lo hemos debatido con Ricardo, siempre se pensaba en una trama económica. Se hablaba, por ejemplo, de empresas, de fondos fiduciarios, se hablaba de lavado de dinero. Es más, el francés compartían con Macarrón una inversión en un fondo fiduciario que se llama San Bartolomé, y siempre se dijo, ¿y si aquí detrás de esto hay una trama económica? ¿Detrás de esto quizás Nora escuchó algo que no le gustó? ¿Y si detrás de esto hay algún político cordobés importante que colaboró con todo este grupo de gente para que las cosas no se supieran? Es decir, ¿tiene algunos puntos de contacto? Con las mismas preguntas que muchos se hacen con el caso de María Marta García Belsunce. ¿Estoy muy lejos en el razonamiento o vos que estás en el lugar y has percibido durante todos estos años la investigación, puede ir hacia ahí? Bueno, 3 cosas. La primera, enseguida vamos a compartir un testimonio de una mujer que habla por primera vez que, al igual que el perejil Gastón Zárate, nunca había declarado lo que declaró el lunes en Todo Noticias y que ahora justamente lo han llamado a Zárate para que declare. Esta mujer que pidió que preserváramos su identidad, pero que no puede más de las ganas de hablar y la necesidad de hablar, puede complicar aún más a Marcelo Macarrón, porque conoce a estos 3 personajes que en realidad aquí en Río Cuarto se dice no son amigos, fueron socios y ahora están peleados. Estoy hablando de Marcelo Macarrón, su ex abogado Daniel Lacase y el empresario Rohrer. Esta mujer los conoce muy bien a los 3 desde antes del crimen de Nora Dalmazo y aún después. Las conversaciones de Marcelo Macarrón y Daniel Lacase que esta mujer cuenta meses después de la muerte de Nora Dalmazo realmente son increíbles. Ella nunca declaró, enseguida tenemos el testimonio de esta mujer. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, y es muy importante, Ignacio, ¿quién es Marcelo Macarrón? Yo diría que hay 3 Marcelo Macarrón. Uno, Marcelo Macarrón el médico, el traumatólogo, que tiene muy buena reputación en Río Cuarto, y te diría por
conocimiento personal porque incluso atendió a mi padre, un excelente médico, abocado a sus pacientes, que se encarga de sus pacientes, que se preocupa y ocupa de sus pacientes y tiene una larga lista de pacientes que a pesar de todo este escándalo y estas sospechas de estos 10 años no lo han abandonado. Es un excelente médico, tiene muy buena reputación en Río Cuarto. Hay un segundo Marcelo Macarrón, el personaje cholulo, una especie de dandy de la ciudad que le encantaba en su momento con su mujer y ahora incluso mostrarse en eventos sociales, en lugares de la high class, es decir, de la clase alta, ser visto, ¿sí? Hacer gala y ostentación de lo que tiene. Que no está mal, no lo estoy criticando, estoy haciendo una descripción de ese Marcelo Macarrón que le gustaba ser parte de la vidriera de Río Cuarto. Y Río Cuarto tiene una vidriera a la que muchos miran mucho, ¿no? Y tienen muy en cuenta. Y hay un tercer Marcelo Macarrón que es el viudo. Y ahí es donde están todas las sospechas, porque es el mismo Macarrón que cuando el cuerpo de la muerta todavía estaba caliente salió a hablar pestes de su exmujer. Esto no me lo contaron, esto lo vivió no solamente quien les habla, sino también el equipo de ese momento, Florencia Echeves, Fabiana Ramírez, el equipo de camarógrafos que hace 10 años estuvimos allí en Río Cuarto cubriendo los primeros días después del crimen de Nora Dalmazo. La enlodó. Si alguien dijo que Nora Dalmazo tenía, no voy a repetirlo porque no quiero caer en eso, pero si alguien dijo que Nora Dalmazo tenía una vida a la que había que perdonarla, según sus propias palabras, fue Marcelo Macarrón. Y aún hoy, a mí lo que me llama la atención, que 10 años después, la única coartada a la que apela después de la imputación sea mandar a su hijo a tribunales acompañado por su propio abogado para que su hijo diga que su madre tenía una relación cálida con el empresario Rohrer. Exactamente. La pregunta es la siguiente: si Marcelo Macarrón fue querellante de la causa que después la retiró, y si Macarrón fue querellante también en la causa, ¿por qué en estos 10 años no avanzaron en esa investigación? ¿Por qué no presentaron más pruebas? ¿Por qué ahora lo manda a su hijo, a Facundo Macarrón, una vez que ya está imputado y, como dicen en tribunales, algunos dicen está complicado y otros sostienen está hasta las manos? Yo diría que hay 3 Marcelos Macarrón, como recién les contaba. Mario, no, es importantísimo lo que decías vos recién, pues lo mencionábamos al principio del programa. En realidad, la declaración de Facundo tiene que ser leída como las palabras del padre saliendo de la boca de Facundo, ¿no? Hasta comparten el abogado. Pero quiero volver a algo que nos contaste algo y me gustaría que nos cuentes de qué se trata y que también lo presentes. Un testimonio muy importante que lograron allá con todo el equipo de Todo Noticias y que, bueno, si llega a la justicia podría ser una prueba realmente que pueda llegar a marcar un antes y un después. Sí, lo que quiero decirles es que lo que se sigue manteniendo aquí en estos últimos 10 años es el manto de encubrimiento para no contar absolutamente nada, personajes que eran parte del círculo de los Macarrón Dalmazo. Los que no hablan, no solo no hablan, sino que además mienten, y mienten descaradamente, no tienen cara para mentir. Yo esta semana que estuve trabajando y me he dedicado nuevamente a golpear puertas, me he llevado unas sorpresas que yo mismo me sorprendía y lo comentaba con mis compañeros, todo esto sin cámara, porque he respetado mucho la intimidad de cada uno de los protagonistas. Yo mismo me preguntaba cómo puede ser que la cara les dé para tanto. Gente que se hace negar y cuando estás en el negocio aparecen y vas, no, pero ¿cómo? ¿No estabas en Buenos Aires? No, estoy acá, pero me acaban de decir que estabas en Buenos Aires. Vas a tocar timbre a la casa de algunas personas, no te atienden, pero te están espiando por las persianas. Niegan lo que acaban de decirle o lo que le dijeron en su momento al fiscal o lo que ratificaron hace pocos días ante la Fiscalía.
yo no puedo creer el halo de mentira. A todos les he dicho lo mismo. Si este fiscal avanza con los culpables del crimen, ya sea quienes la mandaron a matar o quienes la mataron, y avanza con el manto de encubrimiento, los vamos a ver pasar y las vamos a ver pasar porque hay muchas mujeres, a todas en desfile a tribunales, como decían ustedes, por mentir tanto, por ocultar tanto, por encubrir tanto, por callarse tanto y por sobre todas las cosas, y ya esto es una cuestión extrajudicial, por no tener un cachito de dignidad para sostener el reclamo de justicia por la víctima. Lo que vamos a compartir ahora es ese manto de encubrimiento que se empieza a romper. Ya lo rompió Gastón Zárate, que contó lo que nunca había contado y está dispuesto a contarlo ante el nuevo fiscal. Ahora vamos a escuchar a una mujer, vamos a ver y vamos a escuchar a una mujer que me pidió, lo único que me pidió es que preserváramos su identidad. La vamos a llamar la mujer M de Río Cuarto. Conoce muy de cerca las relaciones entre Rohrer, Macarrón y Lacase. Fue parte de las fiestas sociales, las reuniones sociales que Macarrón, Rohrer y Lacase hacían sin sus mujeres, pero sí con otras mujeres. Estas fiestas empezaron, estas reuniones, por lo menos ella participó, unos 2 años antes del crimen de Nora Dalmazo, y con posterioridad al crimen hubo varias. Es decir, cuando se suponía, según lo que dicen los abogados, que Marcelo Macarrón estaba en estado de shock, bueno, tenía tiempo para participar, según el testimonio de esta mujer, de algunos encuentros, ¿saben dónde? En casas de la misma Villa Golf. Mario, es decir, donde ocurrió el crimen de Nora Dalmazo. Mario, agregar algo, Sí. vos lo vas a presentar ahora al testimonio, pero para que la gente se ponga en contexto. Lo que vamos a escuchar es a una mujer que escuchó a Marcelo Macarrón en el momento en que no tenía puesta la armadura, es decir, estaba en el momento de intimidad, había salido de esos 3 personajes, esos 3 macarrones que están en su vida, esas 3 caras, sino que estaba desnudo en cuanto a su intimidad y en cuanto a poder hablar distendidamente. No vamos a escuchar algo que ella escuchó en una declaración mediática. Ella lo vio, estaba presente, lo vio, lo escuchó, puede describir la situación, puede describir dónde fue, cuándo fue, quiénes estaban y por sobre todas las cosas, la cara oculta del viudo. Esto puede comprometer aún más a Marcelo Macarrón en 2 aspectos. Por un lado, ese fin de semana, ¿realmente estuvo todo el tiempo en Punta del Este o volvió a Río Cuarto y en tono de risa a buscar un bolso, como dijo en una reunión? Claro, el tema... Y la otra es esto de te mandaste una jodita con Norita, riéndose de lo que había pasado en esa casa de la Villa Golf aquel noviembre de 2006 y nada menos que con su exmujer. Habla la mujer M, esta mujer que no fue llamada por la justicia, que tiene un vínculo muy, muy directo, y lo tuvo con los 3, Rohrer, Macarrón y Lacase, y que cuando yo le pregunté, ¿por qué me venís a ver? ¿Por qué querés hablar? Porque no aguanto más, porque hay una mujer en el medio y como mujer no puedo soportar las burlas que hubo de Nora por parte de estos personajes después de muerta. Esto dijo. ¿A quiénes conocías de los involucrados en el caso Dalmazo y qué tipo de relación tenías con ellos? A Michelle Rohrer, a Dalmazo, Macarrón, Lacase, Daniel y, bueno, un par más. ¿Tenías relaciones con ellos, sociales? Sí, siempre los juntábamos, si no en San Esteban, en Villa Golf o en la casa de alguno de ellos. Y cumpleaños o en algún evento de algo, siempre los juntamos. ¿Cómo era la relación del empresario Rohrer con Macarrón y con el abogado Daniel Lacase? Y ellos eran amigos, no estaban siempre juntos, siempre yo lo veía que estaba más con Macarrón, con Lacase. Rohrer, por ejemplo, se juntaba más conmigo, con alguna otra amiga.
yo lo conocía más a él, digamos, por eso yo entraba en el vínculo de ellos. ¿Qué se sabía en ese entonces de la relación de Macarrón con Nora Dalmaso? ¿Él contaba algo? Sí, que se peleaban siempre, que discutían, ¿qué más? No sé. Siempre, o sea, siempre discutían, ellos siempre discutían. Alguna otra compañera mía decía, ¿cómo puede ser que el marido o el amigo hablen de una situación de pareja, digamos, que no venía al caso? ¿Qué pasó después que murió Nora Dalmaso, después que la mataron? Después de un tiempito, yo escuché que él supuestamente había viajado a jugar el golf y yo sé que estuvo acá. No sé si fue y vino el mismo día, pero estuvo acá. Riéndose, le dijo la Case a Macarrón, ¿qué moquito te mandaste? Pero como si dijera cualquier cosa. Yo sabiendo que había pasado, digo, no creo que sea, pero después escuchando más que hablaba, te das cuenta que hablaba de eso. ¿Te acordás cómo fue que te llamó la atención que sugirió que estaba aquí en Río Cuarto? Y que se había olvidado un bolso. Que el bolso se lo había olvidado en la casa de él. Y que lo vino ¿Eso a buscar. dijo? Sí, como... Por eso digo, que te da bronca que digan algo tan fríamente así y están, o sea, con todo lo que pasó, que es horrible. Dio a entender que había vuelto a buscar el bolso ese fin de semana que mataron a Nora Dalmaso. Sí. ¿En qué tono? ¿Cómo lo dijo? Siempre en tono de o broma o chiste o... Nunca hablando serio, como estuvieras hablando de algo serio. Siempre, de una muerte. Claro, no, siempre un tono o de broma o chiste o de picardía con el otro. ¿Por qué tanto tiempo después tenés necesidad de contar esto a pesar del miedo que tenés? Sí, porque te da bronca de que ves tanta gente, porque hicieron tanto circo, realmente hicieron tanto circo, que vino tanta gente, supuestamente para tratar de investigar de lo que pasó, que todo el mundo sabe que fue así, y sigue todo en la nada. ¿Sentís culpa? No, culpa no, porque lo quise decir antes, pero no... ¿Hablarías ante el fiscal? Pienso que no. Sí me gustaría hablar con él y contarle, pero acá es muy chico, una ciudad chica y la verdad que no, tengo chicos. ¿Si te ofrece protección? ¿Anonimato? Ay, hablando con él solo, puede ser. Y ahí está el dato central, ¿no? A ver, impactante. Mario le pregunta, ¿no? La nota realmente es impactante. Vamos a aclarar, ¿no? Es un personaje que se incorpora a esta causa, pero por fuera de lo judicial. Ahí es el punto central. Mario recién le decía, si el fiscal te ofrece ir a declarar, si el fiscal te da garantías, ¿vos lo declararías? Lógicamente Río Cuarto es muy chico, se conoce todo el mundo y yo creo que el fiscal, luego de ver esta nota, por lo menos la va a escuchar a esta mujer. Ahora, por lo menos la va a escuchar. Qué poder, ¿no? Y sí, bueno, ahí está ese manto del cual hemos hablado durante muchos años. A ver, yo miraba recién los antecedentes del francés, de este amigo. Aparecen escuchas telefónicas de la CIDE, eran muy amigos, era presidente de una multinacional del Monte Fresh, que tenía oficinas en Río Cuarto, vivía en el country San Esteban, que está al lado de Villa Golf. Él, de un día para otro, vendió todo, se fue de Río Cuarto, la oficina de él estaba enfrente a tribunales, si ustedes van todavía van a encontrar la chapa, la identificación de la empresa. ¿En esas escuchas había también políticos mencionados? Había políticos mencionados, hay uno muy importante de la provincia de Córdoba. Que no es un dato menor, ¿no? Porque no eso puede hablar del es un poder, dato menor. ¿no? Puede hablar del poder, porque no es que estamos hablando de un médico, ¿no? No estamos hablando de alguien que tenía plata y nada más, sino alguien con vinculaciones políticas y muy algo importante. que puede llegar a explicar esto, ¿no? Y además hay otro tema, el francés aparece en las antenas y en las escuchas en la zona de Río Cuarto y Las Acequias, el día del asesinato. Hay 17 celulares de la flota de su empresa y uno está identificado. Y él es el que va a buscar al aeropuerto